Dormir no es solo descansar, es soporte vital. Cada noche mientras te duermes, tu cuerpo se pone a trabajar, reparando, reconstruyendo y fortaleciéndose para el día siguiente. Pero ¿qué pasa cuando este proceso vital se interrumpe? Cuando las exigencias de la vida moderna nos quitan las horas que pasamos durmiendo. La respuesta es escalofriante. Envejecemos más rápido, nos enfermamos más, morimos más jóvenes. Esta es la historia de la falta de sueño, una epidemia silenciosa que roba a millones su salud y su futuro. Y es hora de que despertemos al peligro. Vamos a profundizar en la ciencia detrás del sueño, revelando los complejos procesos que se desarrollan cuando cerramos los ojos. Conoceremos a las personas cuyas vidas han sido devastadas por el insomnio, y escucharemos a los expertos que están dando la alarma. Lo más importante, aprenderemos qué podemos hacer para recuperar nuestro sueño y, a su vez, recuperar nuestras vidas. Porque la verdad es que una vida más larga y saludable está a nuestro alcance. Todo comienza con una buena noche de sueño. Nuestros cerebros son órganos increíbles, constantemente procesando información y dirigiendo cada uno de nuestros movimientos. Pero esta actividad incesante tiene un precio. A lo largo del día, se acumulan subproductos metabólicos y toxinas, amenazando con interrumpir el delicado equilibrio dentro de nuestros cráneos. Aquí es donde entra en juego el sueño, actuando como un equipo de limpieza nocturno. A medida que nos vamos quedando dormidos, un sistema especializado conocido como sistema linfático se pone en marcha. Esta intrincada red de canales actúa como un sistema de alcantarillado en todo el cerebro, eliminando las sustancias nocivas que se acumulan durante las horas de vigilia. Una de estas toxinas es el beta-amiloide, una proteína implicada en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios han demostrado que, durante el sueño, el sistema linfático se vuelve 10 veces más activo, eliminando eficazmente las placas de beta-amiloide antes de que puedan causar estragos en las células cerebrales. Esta desintoxicación nocturna es crucial para mantener la función cognitiva, asegurando que nuestros cerebros estén ágiles y listos para afrontar los retos de un nuevo día. Sin un sueño adecuado, estas toxinas se acumulan, provocando inflamación, deterioro de la función cerebral y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Dormir no se trata solo de restaurar nuestro cuerpo. También es cuando nuestra mente hace limpieza. Es mientras dormimos que nuestro cerebro trabaja sin parar para procesar y consolidar recuerdos, transformando experiencias pasajeras en impresiones duraderas. Imagina tu cerebro como un archivador gigante, lleno de información recogida durante el día. Mientras duermes, este archivador se organiza meticulosamente. Los recuerdos importantes se transfieren a un almacén a largo plazo, mientras que los detalles menos importantes se descartan, liberando espacio para aprender cosas nuevas. Este proceso de consolidación de la memoria es esencial para el aprendizaje y la función cognitiva. Estudios han demostrado que quienes duermen lo suficiente tienen mejores resultados en pruebas de memoria, una mayor capacidad de atención y están mejor preparados para resolver problemas. Por otro lado, la falta de sueño interrumpe este delicado proceso. Sin suficiente tiempo para consolidar la memoria, a nuestros cerebros les cuesta retener información, lo que lleva a olvidos, dificultad para tomar decisiones y una menor capacidad de aprendizaje. Mientras dormimos, nuestros cuerpos están lejos de estar inactivos. De hecho, se está llevando a cabo una compleja interacción de procesos biológicos, incluida la tarea crucial de fortalecer nuestras defensas inmunitarias. Dormir no es simplemente un momento para el descanso físico. Es una retirada estratégica donde nuestros cuerpos se reagrupan y se arman contra enemigos invisibles. Durante el sueño,
unas células inmunitarias especializadas llamadas células T trabajan arduamente para identificar y destruir las células infectadas. Estos guerreros microscópicos dependen del sueño para producir y liberar citocinas, proteínas de señalización que ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria. Dormir lo suficiente garantiza que nuestro ejército de células T descanse bien y esté equipado para combatir infecciones. Cuando no dormimos lo suficiente, la producción de células T se ve obstaculizada. Los niveles de citocinas disminuyen y la capacidad de nuestro sistema inmunitario para combatir infecciones se ve comprometida. La conexión con el Alzheimer. Cómo la falta de sueño alimenta la neurodegeneración. Una de las conexiones más alarmantes entre la falta de sueño y las enfermedades es su impacto en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El Alzheimer se caracteriza por la acumulación de placas beta-amiloides en el cerebro, que interrumpen la función neuronal y conducen al deterioro cognitivo. Durante el sueño, el cerebro se somete a un proceso de limpieza que ayuda a eliminar estas proteínas tóxicas. El sistema linfático, una red de canales en el cerebro, se vuelve especialmente activo, eliminando el beta-amiloide y otros productos de desecho. Sin embargo, cuando no dormimos lo suficiente, este sistema no puede funcionar eficazmente, lo que permite que estas proteínas dañinas se acumulen. Los estudios han demostrado una clara relación entre la falta de sueño y un mayor riesgo de Alzheimer. Las personas que constantemente duermen menos muestran niveles más altos de beta-amiloide en sus cerebros, incluso si por lo demás están sanas. Esto sugiere que la falta de sueño crónica puede acelerar la aparición y progresión de enfermedades neurodegenerativas. Al priorizar el sueño, podemos apoyar los procesos naturales de desintoxicación de nuestro cerebro y potencialmente reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer y otras formas de demencia. Esta conexión subraya el papel fundamental del sueño en el mantenimiento de la salud cognitiva a lo largo de nuestras vidas. Dormir bien es igual de importante para la salud del corazón. El sistema cardiovascular depende del descanso nocturno para repararse y regenerarse. Cuando dormimos, nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial bajan, dándole al corazón un descanso muy necesario. Sin embargo, la falta de sueño crónica interrumpe este ciclo, lo que lleva a una presión arterial alta constante y un mayor esfuerzo para el corazón. Las investigaciones han demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas por noche tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, insuficiencia cardíaca y derrames cerebrales. La falta de sueño desencadena respuestas inflamatorias en el cuerpo, lo que contribuye a la acumulación de placa en las arterias y aumenta la probabilidad de ataques cardíacos. Además, la falta de sueño afecta el equilibrio de las hormonas que regulan la función cardíaca. Por ejemplo, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se mantienen elevados, lo que puede llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Con el tiempo, este estado constante de alerta máxima desgasta el sistema cardiovascular, haciéndolo más susceptible a daños. Priorizar el sueño es esencial para mantener un corazón sano. Al asegurarnos de descansar lo suficiente, podemos reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar nuestro bienestar general. La presión arterial alta, o hipertensión, es un factor de riesgo importante para enfermedades del corazón y derrames cerebrales. El sueño juega un papel crucial en la regulación de los niveles de presión arterial. Durante el sueño profundo, nuestros cuerpos experimentan periodos de actividad reducida del sistema nervioso simpático, lo que lleva a una presión arterial y una frecuencia cardíaca más bajas. Cuando el sueño se interrumpe o es insuficiente, estos efectos beneficiosos disminuyen. El resultado es una presión arterial promedio más alta
tanto de día como de noche, lo que aumenta la tensión en el sistema cardiovascular. La falta de sueño crónica se ha relacionado con un aumento persistente de la presión arterial, que puede causar daño a largo plazo al corazón y a los vasos sanguíneos. Además de la hipertensión, la falta de sueño puede provocar otros problemas cardiovasculares, como arritmias o latidos cardíacos irregulares. Estas afecciones pueden aumentar aún más el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales, lo que deja claro que el sueño es un componente fundamental para la salud del corazón. Al asegurarnos de dormir lo suficiente y con calidad, podemos ayudar a regular nuestra presión arterial y proteger nuestro sistema cardiovascular. Esto es particularmente importante para las personas con antecedentes de enfermedades cardíacas u otros factores de riesgo, ya que dormir adecuadamente puede actuar como una medida preventiva. La salud metabólica se ve profundamente afectada por el sueño. La falta de sueño altera la capacidad del cuerpo para regular los niveles de azúcar en la sangre y procesar la insulina, lo que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Cuando nos falta sueño, nuestros cuerpos se vuelven menos sensibles a la insulina, lo que lleva a niveles más altos de glucosa y eventualmente a resistencia a la insulina. Estudios han demostrado que incluso la privación de sueño a corto plazo puede afectar el metabolismo de la glucosa, lo que sugiere que el sueño es esencial para mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. Con el tiempo, la falta crónica de sueño puede conducir al desarrollo de diabetes, una condición que impacta significativamente la salud general y la longevidad. Además, la falta de sueño está relacionada con el aumento de peso y la obesidad. La falta de sueño afecta a las hormonas que regulan el hambre y el apetito, lo que lleva a un aumento de los niveles de grelina, la hormona del hambre, y a una disminución de los niveles de leptina, la hormona de la saciedad. Este desequilibrio hormonal hace que sea más probable que las personas coman en exceso y aumenten de peso. La obesidad es un factor de riesgo importante para numerosas afecciones de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Al priorizar el sueño, podemos apoyar nuestra salud metabólica, mantener un peso saludable y reducir el riesgo de estas graves enfermedades. La relación entre el sueño y el cáncer es un área de creciente interés y preocupación. Investigaciones recientes sugieren que la falta crónica de sueño puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, particularmente aquellos relacionados con la regulación hormonal y la función inmunológica. Una de las formas en que la falta de sueño puede contribuir al cáncer es a través de su impacto en el sistema inmunológico. El sueño es esencial para la producción y el funcionamiento de las células asesinas naturales, que son cruciales para identificar y destruir las células cancerosas. Cuando no dormimos lo suficiente, la actividad de estas células, también conocidas como células NK, disminuye, lo que reduce la capacidad del cuerpo para combatir los crecimientos cancerosos. Además, la falta de sueño puede provocar un aumento de la inflamación en el cuerpo, creando un ambiente propicio para el desarrollo del cáncer. La inflamación es un factor de riesgo conocido para muchos tipos de cáncer, y reducir la inflamación relacionada con la falta de sueño podría ser una estrategia clave en la prevención del cáncer. Al asegurarnos de dormir lo suficiente, podemos apoyar nuestro sistema inmunológico y reducir la inflamación, lo que podría disminuir el riesgo de cáncer. Esta conexión subraya la importancia del sueño como medida preventiva contra una de las enfermedades más temidas. Quizás la consecuencia más seria de la falta de sueño crónica es su impacto en la esperanza de vida. Investigaciones han demostrado consistentemente que las personas que regularmente duermen poco tienen un mayor riesgo de muerte prematura. Este aumento en el riesgo de mortalidad se debe a los efectos acumulados de la falta de sueño en varios aspectos de la salud,
desde enfermedades cardíacas hasta diabetes y neurodegeneración. Un estudio descubrió que dormir menos de 6 horas por noche estaba asociado con un aumento del 12% en el riesgo de muerte prematura en comparación con aquellos que dormían las 7 u 8 horas recomendadas. Esta cruda estadística resalta la importancia del sueño para la longevidad en general. Las razones de este mayor riesgo de mortalidad son multifacéticas. La falta de sueño crónica debilita el sistema inmunitario, altera los procesos metabólicos y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, todo lo cual contribuye a una esperanza de vida más corta. Al priorizar el sueño, podemos mejorar nuestra salud y potencialmente extender nuestras vidas. Comprender el profundo impacto del sueño en la longevidad es crucial para motivar cambios en nuestros hábitos de sueño. Al reconocer el sueño como un componente vital de la salud, podemos tomar decisiones informadas que promuevan una vida más larga y saludable. Para comprender realmente el impacto de la falta de sueño, es importante escuchar a quienes lo han experimentado de primera mano. Las historias reales de personas que sufren de pérdida crónica de sueño subrayan la urgencia de abordar esta epidemia silenciosa. Tomemos como ejemplo a Sara, una joven profesional que regularmente sacrifica el sueño para cumplir con los plazos de trabajo. Con el tiempo, comenzó a experimentar ansiedad severa, lagunas de memoria y enfermedades frecuentes. No fue hasta que se comprometió a mejorar sus hábitos de sueño que notó una mejora significativa en su salud mental y física. Luego está John, un hombre de mediana edad que luchaba contra la obesidad y la diabetes. Sus médicos relacionaron su condición con la falta crónica de sueño causada por la apnea del sueño. Después de recibir tratamiento para su trastorno del sueño y priorizar un sueño reparador, John perdió peso, mejoró sus niveles de azúcar en la sangre y se sintió con más energía. Estas historias resaltan el poder transformador del sueño. Nos recuerdan que dormir no es un lujo, sino una necesidad para la salud y el bienestar. Al compartir estas experiencias, podemos inspirar a otros a priorizar su sueño y recuperar su salud. El impacto económico. ¿Cómo el mal dormir afecta a la sociedad? Las consecuencias de la falta de sueño van más allá de la salud individual, impactando a la sociedad en su conjunto. Dormir mal tiene implicaciones económicas significativas, afectando la productividad, los costos de la atención médica y la calidad de vida en general. Las personas con falta de sueño son más propensas a accidentes y errores, lo que lleva a un aumento de incidentes en el lugar de trabajo y a una disminución de la productividad. El costo económico de la falta de sueño en el lugar de trabajo es asombroso, con miles de millones de dólares perdidos cada año debido al ausentismo, la reducción de la eficiencia y los accidentes. Además, los costos de atención médica asociados con las afecciones relacionadas con el sueño son sustanciales. El tratamiento de enfermedades crónicas relacionadas con la falta de sueño, como enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos de salud mental, supone una carga importante para los sistemas de atención médica. Al abordar las causas fundamentales de la falta de sueño, podemos potencialmente reducir estos costos y mejorar la salud pública. Invertir en educación e intervenciones sobre el sueño puede generar importantes beneficios, tanto en términos de salud individual como de beneficios económicos. Al promover hábitos de sueño saludables, podemos mejorar la productividad, reducir los costos de atención médica y mejorar la calidad de vida general en nuestra sociedad. Comprender el impacto más amplio de la falta de sueño subraya la importancia de priorizar el sueño como un problema de salud pública. Al reconocer los costos económicos y sociales, podemos tomar medidas colectivas para abordar este problema generalizado. Recuperando tu sueño. Un viaje hacia una mejor salud.
Para muchos, la idea de una noche completa de descanso parece un recuerdo lejano, un lujo perdido en el ajetreo de la vida moderna. Pero recuperar el sueño no se trata de alcanzar un ideal inalcanzable. Se trata de hacer pequeños cambios sostenibles que, con el tiempo, pueden mejorar drásticamente tu salud y bienestar. Esto no es una solución rápida, sino un viaje para redescubrir la importancia del sueño y aprender a priorizarlo en un mundo que a menudo parece decidido a mantenernos despiertos. Este viaje comienza con la comprensión de que dormir no es una señal de debilidad, sino una fuente de fortaleza. No es algo que se deba hacer después de que todo lo demás esté hecho, sino un pilar fundamental de la salud, junto con la dieta y el ejercicio. Al adoptar las estrategias descritas en esta sección, puedes comenzar a revertir los efectos negativos de la falta de sueño y desbloquear el poder transformador de una buena noche de descanso. Es hora de dejar de ver el sueño como un lujo y empezar a abrazarlo como la fuerza vital esencial que realmente es. El poder de la rutina. Ajustando tu brújula del sueño. En un mundo de horarios y exigencias siempre cambiantes, establecer una rutina de sueño regular puede parecer imposible. Pero así como nuestros cuerpos anhelan la regularidad en las comidas y el ejercicio, nuestro ciclo de sueño-vigilia prospera con la previsibilidad. Este reloj interno, conocido como ritmo circadiano, gobierna una amplia gama de procesos biológicos, desde la liberación de hormonas hasta la temperatura corporal, y funciona mejor cuando puede anticipar cuándo relajarse y cuándo despertar. Crear un horario de sueño regular significa acostarse y despertarse aproximadamente a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esta constancia ayuda a regular el ciclo natural de sueño-vigilia de tu cuerpo, lo que facilita conciliar el sueño y despertarse sintiéndose renovado. Comienza por establecer horarios realistas para dormir y despertar que se ajusten a tu ritmo natural y estilo de vida. Ajusta gradualmente tu hora de acostarte y despertar en incrementos de 15 minutos hasta que encuentres el horario que te permita despertarte, sintiéndote descansado sin un despertador. Recuerda, la constancia es clave. Creando tu santuario del sueño. Diseñando el ambiente perfecto para dormir. Piensa en tu dormitorio como una cueva, un santuario diseñado para el descanso y la rejuveneción. El ambiente ideal para dormir es fresco, oscuro y silencioso, imitando las condiciones naturales que promueven el sueño. Al optimizar tu dormitorio para estos factores, puedes crear un espacio que le indique a tu cuerpo que es hora de relajarse y dormirse. La temperatura juega un papel crucial en la calidad del sueño. Nuestros cuerpos se enfrían naturalmente mientras nos preparamos para dormir, por lo que una temperatura ambiente ligeramente más fresca, alrededor de 65 grados Fahrenheit, es ideal para la mayoría de las personas. La oscuridad es igualmente importante. La exposición a la luz, particularmente la luz azul emitida por los dispositivos electrónicos, suprime la producción de melatonina, la hormona que regula nuestro ciclo de sueño-vigilia. Invierte en cortinas opacas o un antifaz para bloquear cualquier luz no deseada. Finalmente, minimiza las distracciones sonoras. Si vives en un entorno ruidoso, considera usar tapones para los oídos, una máquina de ruido blanco o un ventilador para crear un paisaje sonoro relajante que enmascare los ruidos molestos. Domando a la bestia digital. Desconectarse para dormir mejor. En la era digital actual, nuestras vidas están cada vez más entrelazadas con la tecnología. Si bien estos dispositivos ofrecen innumerables beneficios, su presencia constante puede causar estragos en nuestro sueño. La luz azul que emiten los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras, altera nuestro ritmo circadiano, engañando a nuestro cerebro para que piense que todavía es de día. Para recuperar el sueño, es fundamental establecer límites con la tecnología.
especialmente en las horas previas a la hora de dormir. Intenta desconectarte de todos los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarte. Esta desintoxicación digital permite que tu cerebro se relaje y produzca melatonina de forma natural, preparando tu cuerpo para dormir. En lugar de navegar por las redes sociales o ponerte al día con los correos electrónicos, realiza actividades relajantes como leer un libro, tomar un baño caliente o escuchar música tranquila. Estas actividades ayudan a aquietar la mente y preparar el cuerpo para el descanso. Si debes usar dispositivos electrónicos antes de acostarte, considera usar gafas que filtren la luz azul o activar la configuración de modo nocturno en tus dispositivos, lo que reduce las emisiones de luz azul. Al domar a la bestia digital, puedes crear un entorno más propicio para dormir y mejorar la calidad de tu descanso. Abordar la crisis mundial del sueño requiere un esfuerzo colectivo. Un cambio en las normas sociales que priorice el sueño como un pilar de la salud y el bienestar. Necesitamos alejarnos de la mentalidad de duerme cuando estés muerto y adoptar una cultura que valore el descanso y la rejuveneción. Este cambio cultural comienza con la educación. Necesitamos crear conciencia sobre la importancia del sueño y los efectos negativos de la falta de este. Las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades pueden desempeñar un papel en la promoción de la higiene del sueño y en la educación de las personas sobre la importancia de priorizarlo. Los lugares de trabajo pueden fomentar un entorno positivo hacia el sueño, promoviendo horarios flexibles, animando a los empleados a tomar descansos y creando espacios para el descanso y la relajación. Las escuelas pueden ajustar las horas de entrada para que se adapten mejor a los ciclos naturales de sueño-vigilia de los adolescentes e incorporar la educación sobre el sueño en sus planes de estudio. Trabajando juntos, podemos crear un mundo donde el sueño sea valorado, priorizado y accesible para todos. Esto significa desafiar la idea de que dormir es un signo de debilidad y abrazarlo como la fuerza vital esencial que realmente es. A lo largo de este viaje por la ciencia y la importancia del sueño, un mensaje ha sido constante. Dormir no es un lujo, es una inversión en nuestra salud, nuestro bienestar y, en definitiva, nuestro futuro. Al decidir darle prioridad al sueño, no estamos simplemente optando por unas cuantas horas más de inconsciencia. Estamos eligiendo alimentar los procesos naturales de curación de nuestro cuerpo, fortalecer nuestras defensas contra las enfermedades y liberar todo el potencial de nuestra mente y cuerpo. Imaginen un mundo donde la fatiga crónica no sea la norma, donde la productividad sea impulsada por el enfoque y la energía, no por la cafeína y la fuerza de voluntad. Imaginen un mundo donde las enfermedades crónicas sean menos frecuentes, donde la esperanza de vida se extienda, no solo por los avances médicos, sino por el simple hecho de dormir lo suficiente. Esta es la promesa de un futuro bien descansado, un futuro donde el sueño sea reconocido como la piedra angular de la salud y la felicidad que realmente es. Y es un futuro que podemos crear, juntos, una noche de sueño reparador a la vez. La realidad es que vivimos en un mundo que a menudo glorifica estar ocupado y no le da importancia al descanso. Llevamos nuestra falta de sueño como una medalla de honor, una prueba de nuestra dedicación y empuje. Pero la verdad es que sacrificar el sueño no es una señal de fortaleza, es una receta para el agotamiento, las enfermedades y una vida disminuida. Cada día nos enfrentamos a una elección: priorizar el sueño o sacrificarlo en el altar de la productividad, el entretenimiento o simplemente el ritmo implacable de la vida moderna. Y cada vez que elegimos recortar nuestro sueño, estamos menoscabando nuestra salud, nuestro bienestar e incluso nuestra esperanza de vida. La elección es nuestra. Podemos continuar por el camino de la falta de sueño,
aceptando sus consecuencias como una parte inevitable de la vida moderna. O podemos elegir reclamar nuestro sueño, priorizar el descanso como un acto de autocuidado y un componente no negociable de una vida sana. El camino hacia un mejor sueño puede no ser siempre fácil. Requiere un esfuerzo consciente, disciplina y la voluntad de desafiar las normas sociales que priorizan el ajetreo sobre el bienestar. La crisis mundial del sueño no es un desafío insuperable. Es un llamado a la acción, una oportunidad para redefinir nuestra relación con el sueño y crear un mundo donde el descanso sea valorado y priorizado. Esta transformación comienza con cada uno de nosotros, con la decisión consciente de priorizar nuestro propio sueño y abogar por una cultura que valore el sueño. Imaginen lugares de trabajo que fomenten las siestas, escuelas que comiencen más tarde para adaptarse a los ritmos naturales del sueño de los adolescentes, y comunidades que prioricen la educación sobre el sueño y el acceso a recursos para dormir. Imaginen un mundo donde el sueño ya no se vea como un lujo, sino como un derecho humano fundamental, esencial para la salud, la felicidad y una vida plena. Esta es la visión de un mundo despierto al poder del sueño, un mundo donde el descanso se acepta, no se estigmatiza. Es un mundo donde los individuos, las comunidades y las sociedades priorizan el sueño como piedra angular de la salud y el bienestar, reconociendo su profundo impacto en nuestras vidas físicas, mentales y emocionales. El camino hacia esta visión comienza con un solo paso: la decisión de hacer del sueño una prioridad en nuestras propias vidas. Al comprometernos con mejores hábitos de sueño, no solo mejoramos nuestra propia salud y bienestar, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. El momento del cambio es ahora. Despertemos al poder del sueño y creemos un mundo donde el descanso no sea un lujo, sino una forma de vida.